Griegos o gregorianos, la historia de los modos. ¿Qué tal, familia? El día de hoy quiero hablar acerca del origen de los modos como los conocemos en la actualidad: jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico, locrio. Algunos los llaman modos griegos, otros gregorianos, otros simplemente modos. ¿Cómo los debemos llamar nosotros? Bueno, yo creo que para traer un poco de luz a este asunto un tanto confuso, pues valdría la pena remontarnos a la historia, al origen, dónde fue que surgieron. Y para ello necesitamos ir necesariamente a la antigua Grecia. Estamos hablando más o menos del siglo III a.C., donde pues gracias al trabajo de Pitágoras se empieza a formular la teoría musical que se enseñaba en las escuelas griegas. Debo decir que los griegos, que eran personas muy inteligentes, creían que la música debía ser parte de la formación integral de las personas. Así que pues ellos sentaron la base de lo que conocemos hoy como el sistema diatónico. Los griegos tenían además otros sistemas, pero el modo diatónico pues fue el que se impuso y que se basaba precisamente en los modos. Estos modos eran fundamentalmente 4, aunque tenían algunas variaciones y adaptaciones hasta el punto de llegar a ser 7 u 8. Se originan de las regiones donde eran popular encontrar canciones en base a estas estructuras. Por ejemplo, el modo dórico, que era pues estructuras melódicas que podían encontrarse entre los dorios, y los dorios pues era una región o vivían en una región donde tenemos ciudades épicas históricas como Esparta o Corinto, por ejemplo. Ahí entonces se empiezan a determinar estas estructuras. Estas estructuras se basan en el tetracordo. El tetracordo es una estructura de 4 notas. Son estructuras simétricas. Por ejemplo, en dórico tenemos 2 estructuras de tono, tono y semitono. Esta estructura se vuelve a repetir nuevamente y pues como ustedes pueden observar se ordenan de forma descendente. Otra cosa importante es que la estructura modo dórico va desde la nota mi hasta el mi grave, es decir, van ordenadas de forma descendente y en contraparte a lo que conocemos hoy como el modo dórico, pues no tiene nada que ver, ¿verdad? El modo dórico, si quisiéramos a la fuerza establecer una relación con los modos al día de hoy, pues se parecería más al modo frigio, que va, digamos, de mi a mi, si estamos hablando de las notas naturales, ¿no? Pero entonces se llamaba el modo dórico de mi a mi, ¿ok? Bueno, ahora tenemos también el modo frigio. Este pues sí era de re a re y pues se basaba también en 2 tetracordos, en este caso con el semitono hacia el centro de cada tetracordo. Y el modo lidio, que iría de do a do. Esto pues se parece a lo que conocemos el día de hoy como el modo jónico y tiene el semitono al inicio de cada tetracordo. También está el mixolidio, que era una estructura asimétrica porque pues el primer tetracordo no es igual al segundo tetracordo. El segundo tetracordo tiene un semitono hacia el final. Si se invierte el orden de los tetracordos, pues estos modos dan origen a otros. Por ejemplo, invirtiendo los tetracordos del modo dórico, tenemos el modo hipodórico, los tetracordos del modo frigio, el hipofrigio, el lidio, el hipolidio, y el mixolidio, el hipomixolidio, aunque en este caso esta estructura no era muy común y además pues resulta ser idéntica en notas pues al modo dórico, solo que pues más grave, ¿no? Estos modos se utilizaban de forma monódica, quiere decir que no había armonía en ese entonces tal y como la conocemos, era puramente canto llano. Un ejemplo de ello sería el epitafio de Seikilos. Se conoce como la primera escritura musical. Está en una tumba y pues básicamente tiene la letra. Encima de la letra están las notas que se representan con letras del alfabeto griego, y encima de estas letras hay algunos símbolos que indican la duración.
Y pues cada una de estas canciones se escribían en un modo en particular, pero eran simplemente melodías, no tenían acompañamiento armónico. La armonía, tal y como la conocemos el día de hoy, fue un conocimiento que surgió ya bastante tarde. El sistema de los modos griegos fue adaptado por la iglesia griega ortodoxa en lo que conocemos como el octuecos. El octuecos era pues una estructura idéntica, pero donde ya se utilizan los modos protos, défteros, tritos, tétardos, que quieren decir primero, segundo, tercero y cuarto para los modos principales, y sus contrapartes que se le llamaban pues los modos plagales, que serían el quinto, sexto, séptimo y octavo. Este sistema lo heredó el canto gregoriano. Nótese que ya para este entonces ya los nombres dórico, frigio, lidio ya no se están utilizando. Aquí se utiliza más bien la estructura del octuecos, y pues esto surge alrededor de la época de Gregorio Magno. No es que él se los haya inventado, pero surgen en esta época. Estamos hablando de los siglos del sexto al siglo XII, donde pues también empiezan a establecerse las bases del sistema de escritura musical moderno con las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, que fueron introducidas por Guido de Arezzo, aunque la nota do se llamaba ut y la nota si no se tocaba. En lugar de eso solía bemolearse, esto para evitar al diablo en la música, que era el intervalo de fa a si. Ya bastante más tarde, Francino Gafurio vuelve a redescubrir la música de la antigua Grecia, y pues plasma sus conocimientos o sus descubrimientos en el tratado Harmonia Musicorum Instrumentorum, donde vuelven a utilizarse los términos griegos para referirse a los modos del canto gregoriano o los modos gregorianos. En este caso pues se vuelven a utilizar dórico, frigio, lidio y mixolidio como los modos principales, ya estructuras ascendentes y que por error no corresponden con los nombres de los modos griegos antiguos. Aquí vemos entonces que, como digo, esto fue una mala interpretación. El modo dórico se asignó al sistema que va de re a re en lugar del sistema de mi a mi, que era el modo dórico original, y así con los demás modos. Recordemos que para entonces el acceso a la información era bastante más difícil a lo que es ahora, así que pues un error de esta naturaleza es bastante comprensible, ¿no? Ya también para el siglo XVI, en el Dodecacordium de Glaurianus se sugieren también el uso del modo eólico y el modo jónico, que posteriormente dieron inicio al sistema tonal, el sistema basado en las escalas mayor y menor. También se sugiere el uso del modo locrio, que solía utilizarse, según los descubrimientos de Glaurianus, en algunas canciones que no parecían tener una estructura que concordara con alguno de los demás modos. Vuelvo a repetir que estos modos eran monódicos, eran lo que conocemos como el canto llano, lo cantaban todos a una sola voz y fundamentalmente hombres, que eran los que participaban en el rito de la iglesia. Eso empezó a cambiar con el Renacimiento y el surgimiento de los juglares y los trovadores. Los juglares eran músicos callejeros y los trovadores eran compositores y músicos que tocaban en las cortes y en lugares más distinguidos, ¿no? En los teatros. También empezó a surgir la música polifónica. Aquí sí ya empiezan a ocurrir los descubrimientos en torno al uso de las voces simultáneas, la polifonía. Esto, como ustedes pueden ver, surge hasta ya bastante tarde, ¿no? Y eso pone en un gran aprieto a los modos gregorianos, porque pues no se pudieron adaptar. El punto final ocurre en el Concilio Vaticano II, donde pues esto ya es en épocas modernas, se elimina la liturgia en latín, y con esto pues también se abandona todo el repertorio del canto gregoriano que estaba pues escrito en latín. Entonces pues cayó en un desuso total.
Ya entonces pues tenemos los modos más parecidos a los que conocemos el día de hoy, y pues estos modos dieron origen más que nada el modo jónico y el modo eólico como las bases del sistema tonal, el sistema mayor y menor, y el sistema menor que pues también originó la escala menor armónica y la escala menor melódica, que son como que las variaciones. Ya no tanto notas definidas como tal, las naturales, sino que pues ya un sistema transportable. Esto también se debe en parte a la evolución de los instrumentos musicales que ya permitían la transportación. Entonces pues estos sistemas definitivamente se impusieron, y pues los modos como tales pues cayeron en desuso, aunque en algunas regiones pues seguían habiendo cantos basados en estas antiguas estructuras. Pero los modos en la actualidad, tal y como los conocemos, que pues lo han traído músicos ya muy contemporáneos, donde ya se armonizan estos modos y que son por supuesto también transportables, ya surgen en base pues al jazz modal. Esto ocurre pues en la época de Herbie Hancock, Miles Davis, Jaco Pastorius, por nombrar algunos que exploraron estas nuevas sonoridades, ¿no? Y bueno, ahí lo tenemos, los modos que son griegos o gregorianos al final. Bueno, el término griego está ampliamente difundido, ¿sí? Y pues podríamos decirlo que pues ya establece, digamos, una norma utilizar este término, porque es el que todos entienden cuando hablamos de modos griegos. Ahora, habría que aclarar entonces que no tienen nada que ver con los modos griegos antiguos. Modos gregorianos tampoco sería correcto llamarles, porque los modos gregorianos era referente a un sistema de canto llano. Este sistema ya no se utiliza, ni todo el repertorio del canto gregoriano pues ya no estamos tocando música gregoriana, así que pues ¿por qué llamarles modos gregorianos? Pues pienso que no es tampoco lo más adecuado llamarles. Entonces, como pues yo creo el término más correcto serían los modos de la escala mayor, que a su vez dan origen a los modos de la escala menor natural, a los modos de la escala menor armónica y los modos de la escala menor melódica, que es el sistema que rige hasta el día de hoy y que da origen a la mayoría de términos contemporáneos. En un próximo video también quiero hablar acerca de la evolución del sistema de la escritura musical y otros temas apasionantes que surgen en base a la investigación y pues ir aprendiendo un poco de la historia. Así que pues resulta bastante interesante. No olvides quedarte suscrito al canal y pues ya nos vemos en un próximo video.